estáis? Hoy os traigo transparencia. Cuando tenemos que estudiarnos transparencia, que es uno de esos temitas un poco feos, que nos pillan a pie cambiado, que no tenemos muy claro por dónde cogerlo, que incluso nos encontramos con que tenemos una legislación en materia de transparencia española y una legislación en materia de transparencia andaluza. Vale. ¿Qué puedo hacer con estas dos leyes? Pues bueno, vamos a intentar acercarnos a los conceptos básicos de una y de otra y vais a ver que no son tan difíciles. Cuando tengáis que estudiaros la legislación en materia de transparencia, lo primero que tenemos que ver bien es el temario, los epígrafes. Me cojo mi temario y me miro los epígrafes y pondrá legislación en materia de transparencia española. Pues nada que decir, te están preguntando por la ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia española. Vale. En cambio, si te pone normativa en materia de transparencia de Andalucía, vamos a estar hablando de la ley 1/2014 de transparencia pública de Andalucía. Pero si no tenemos esa suerte y no nos delimitan la legislación concreta por la que nos van a preguntar, vamos a tener que echarle un vistazo a las dos normativas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? Lo que quiero que veáis es que la normativa en materia de transparencia nacional y la normativa en materia de transparencia autonómica, salvo algunas raras excepciones, son legislaciones paralelas, que incluso están redactadas con la normativa en el mismo orden. Primero hablan de a quién le afecta, segundo nos explican cuáles son las obligaciones en materia de publicidad activa, después nos hablan de el procedimiento de acceso a la información pública y después nos hablan de los órganos que van a regular y van a controlar el cumplimiento de esta materia. Vale. ¿Qué es la parte concreta en la cual se separan y se diferencian? ¿Cuál es la parte en la que se diferencia la normativa española de la normativa andaluza? Pues bueno, si me cojo la ley española, lo primero que tengo que ver es, a quién le afecta, por supuesto, y le va a afectar a instituciones nacionales, aparte de todas las administraciones y entidades vinculadas o dependientes de la administración. Vale, pero una vez pasada esa parte, nos tendríamos que venir aquí a la publicidad activa. Cuando nos hablan de transparencia, cuando pensáis en transparencia, estáis pensando en la obligación de la publicidad activa. ¿Qué es la publicidad activa? Bueno, pues toda esa información que a partir de esta ley todas las administraciones deben de colgar en su portal de la transparencia. Vale, ¿qué pasa? Pues que la ley española, cuando habla de las obligaciones en materia de publicidad activa, es muy genérica y nos dice que tendremos que hacer publicidad activa sobre información institucional, organizativa y planificación, sobre información de relevancia jurídica y sobre información económica y presupuestaria, organizativa, de relevancia jurídica y económica, como tres grandes parcelas sobre las cuales todas las administraciones deberían poner esa publicidad activa en sus portales de la transparencia. ¿Qué dice por su parte la ley andaluza en materia de transparencia? Bueno, pues el principio de la ley es prácticamente igual que en la ley española, nos dice a quién le afecta esta ley. Lo que pasa es que en el caso de la legislación andaluza, aparte de las administraciones andaluzas y a las entidades vinculadas y dependientes de las administraciones andaluzas, nos habla de instituciones propias de Andalucía. Vale, una vez superada esta parte, igual que con la ley española, nos vamos a encontrar con lo que hemos llamado antes publicidad activa, ¿no? Con la obligación de la publicidad activa. Fijaros que se llama exactamente igual en la ley andaluza. Publicidad activa en la ley española, publicidad activa en la ley andaluza. Pero la gran diferencia nos la vamos a encontrar aquí, en qué entiende la normativa andaluza que son los contenidos mínimos que tienen que incluirse en un portal de la transparencia. Bueno, pues nos van a decir que vamos a tener que publicar de forma periódica una serie de informaciones. Nos las van a desglosar bastante bien. Información institucional y organizativa. La ley española era muy genérica, la ley andaluza es muy concreta y no especifica qué tengo que colgar en base a o en relacionado con este tipo de información.
funciones que se desarrollan, normativas de aplicación, estructura organizativa, sede física, delegaciones, etc. Información sobre altos cargos y personas que ejerzan responsabilidad, retribuciones, un pequeño currículum, declaración de actividades, etc. Información sobre planificación y evaluación, información de relevancia jurídica, directrices, instrucciones, acuerdos circulares, anteproyectos de ley, anteproyectos de reglamento, de ordenanza, si estamos en las entidades locales, información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana, información sobre contratos, convenios y subvenciones, y te lo va desglosando. Vale, como veis, la ley andaluza es mucho más concreta y específica en cuanto a la información mínima que tiene que estar colgada. Información económica financiera, presupuestos, cuentas anuales, etc. Vale. Con lo cual, la primera gran diferencia que nos encontramos entre la legislación española y la andaluza es la materia obligatoria en cuanto a la publicidad activa. Y probablemente sea la parte en la que más diferencia hay. El resto de diferencias son mucho más concretas y más sutiles. Vamos a ir analizándolas. Por ejemplo, si me voy a la ley española y me voy a ir un poquito más adelante en esta ley, nos vamos a encontrar con que en la ley española no aparece el procedimiento de acceso a la información, pública. A ver. Bueno, ya que estoy aquí, que no se me escape, otra de las grandes diferencias. Los órganos o las instituciones que van a controlar y regular el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia. Evidentemente, hay un organismo a nivel nacional, el Consejo de la Transparencia, y por su parte nos vamos a encontrar un organismo a nivel andaluz. Vale, si avanzamos un poquito, vamos a ver enseguida. Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Como veis, a nivel nacional, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a nivel andaluz, Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Cuidado, no los confundamos, si nos da la pista de Andalucía está claro cuál es cuál, pero que no me pongan en el ámbito nacional Consejo de Transparencia y Protección de Datos, porque a nivel nacional vamos a tener un Consejo para la Transparencia y una agencia para la protección de datos. Si echamos un poquito hacia atrás, nos vamos a encontrar con que la otra cuestión, que es la otra gran diferencia que nos encontramos en cuanto a la legislación española y la legislación andaluza. Estoy hablando del procedimiento del acceso a la información pública. Tanto en la ley española como en la ley andaluza nos van a hablar de un procedimiento de acceso a la información pública. Todos tenemos derecho a acceder a toda la información que se encuentre en manos de la administración, salvo algunas excepciones. Las excepciones justamente son prácticamente iguales en una legislación y en la otra. En cuanto al procedimiento de acceso, sí que existe un cambio muy concreto que quiero que tengáis muy claro. Cuando se inicia el procedimiento por parte del interesado y le solicita a la administración acceder a una información, nos vamos a encontrar con que en la legislación española, en ese procedimiento de acceso, nos dice que cuando tú solicitas acceder a una información, tendrás que solicitarlo, explicar qué es lo que quieres, y la administración va a tener un plazo máximo de un mes para resolver tu solicitud. Plazo máximo de un mes para resolver tu solicitud. En cambio, si me voy a la legislación andaluza, ojo, que hay un cambio bastante importante. Cuando yo solicito información en el ámbito de Andalucía y estoy esperando a que la administración resuelva mi solicitud de información, la administración en Andalucía va a tener un plazo de resolución de 20 días hábiles. Si lo pensáis, son prácticamente unos plazos, en la práctica, muy parecidos. En la ley española te dice un mes natural. En la legislación andaluza, 20 días hábiles,
contando festivos, sábados y domingos, son plazos prácticamente idénticos. Pero a la hora de contarlo nos va a cambiar, ¿vale? Entonces, repasando. ¿Qué tengo que hacer? Primero, comprobar los epígrafes que me aparecen en mi temario. Si me aparece claramente establecido si es legislación española o es legislación andaluza, me decanto por el que aparezca. Pero si simplemente me hablan de legislación en materia de transparencia, tendré que echar un vistazo a las dos. Las tres grandes diferencias. Las obligaciones en materia de publicidad activa. La ley española es mucho más genérica. La ley andaluza concreta mucho esas obligaciones. El plazo de resolución en el procedimiento de acceso a la información pública. Ley española, 1 mes. Ley andaluza, 20 días hábiles. Vale. Y la última cuestión, quizá la más sutil, la menos relevante, ¿cuál es la institución que se encarga del cumplimiento de esta legislación? El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno en el ámbito nacional, el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos en Andalucía. Estas son las diferencias entre la ley española y la ley andaluza. Pero a mí la legislación en materia de transparencia siempre me choca un poquito con lo que yo sé en materia de protección de datos. Y si lo pensáis, transparencia y protección de datos a veces pueden ser legislaciones contradictorias. Tengo un vídeo de YouTube explicando claramente cuál es la diferencia y cuándo tengo que tener claro las restricciones que me pone la ley de protección de datos a la hora de cumplir con la legislación en materia de transparencia. Os invito a que lo veáis. También podéis seguirme en Instagram y en otras redes sociales, porque hago vídeos explicativos y pildoritas cortas con preguntas muy concretas para que tengáis mucho más claro la manera de afrontar vuestra oposición. Muchas gracias.